Estamos de vuelta en Hoy en Noticias con una de las controversias de la jornada. La abrió anoche en Tolerancia Cero el vicepresidente de la Convención Constitucional, al decir que la duración del próximo gobierno podría estar en duda, podría ser un gobierno transitorio de acuerdo a lo que defina la Convención. Vamos a conversar sobre este y otros temas con la convencional de la UDI, Carol Baum. ¿Cómo está, convencional? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo toma las declaraciones que hizo ayer el vicepresidente Jaime Baza? Bueno, es parte de como chutear la pelota para adelante. Había demasiado tema dando vuelta que complican a la convención y que yo también lamento que así sea. Había lamentablemente el caso que es más bien policial, no tiene que ver con el desarrollo de la convención de la vicepresidenta, bueno, el tema del COVID también particularmente. Entonces, en sus declaraciones habla de esto, que es algo que eventualmente se podría querer y aprobar incluso en la convención, pero no es un tema que todavía estemos tratando, así que fue por eso llama la atención y en el fondo busca poner sobre la mesa un tema que no estaba haciendo tema. ¿Usted coincide con el vicepresidente Jaime Baza o coincide más bien con el ministro Ossa, que hoy decía que la convención no puede modificar la duración de un futuro mandato presidencial? Yo sería contraria a esto. A ver, ¿qué es lo que establece específicamente los límites que hoy día tenemos? Es que si es que se cambia estructuralmente, es otra la palabra que dice la Constitución, pero si se cambia efectivamente una institución de forma tal que pasa a ser otra, podría cambiarse a través de los artículos transitorios, aprobados por 2/3, aprobados en el plebiscito, etcétera. Podría cambiarse algo. Por ejemplo, si se establece un poder legislativo unicameral, algunos van a defender que al estar cambiando estructuralmente algo podríamos terminar, por ejemplo, con el caso con los senadores, ¿cierto? Y adelantar las elecciones, cambiar la Cámara, etcétera. Lo mismo pasa con el Poder Ejecutivo. Yo creo que esto a mí no me parece que sea así, porque además vamos a tomar una decisión con un gobierno electo, pero además con un gobierno recientemente electo. Entonces, ¿cómo se le explica a la ciudadanía que aquel que eligieron, sea de donde sea la persona elegida, sea quien gane, digamos, que en un corto plazo se va a cortar también en el fondo su periodo de gobierno? Esto, si se hubiese establecido con anterioridad a las elecciones, a la inscripción de las candidaturas, podría haber sido más justo con la ciudadanía, pero a mí me parece cuestionable que a alguien se le diga que va a votar en una elección, pero no sabemos cuánto va a durar ese periodo. Claro, lo que dice la actual Constitución es que solamente se podrían cortar, digamos, los periodos si una institución se suprime o es objeto de una modificación sustancial. Esa es la palabra exacta que se usa. Exacto. Si esto debería discutirse, por ejemplo, esto antes de la elección, ¿podría haber una discusión antes de la elección si la presidencia va a sufrir o no una modificación sustancial para que la gente tuviera más claridad acerca de qué es lo que va a estar votando? Concretamente, si puede ser que el presidente por el que vote o la presidenta pudiera durar menos de 4 años. A mí, Daniel, eso me parece que es técnicamente imposible. Hoy día estuvimos muchas horas votando y la verdad es que avanzamos lo que se puede avanzar. Imagínate que sin debate, solamente explicando cuál es la intencionalidad de cada una de las indicaciones que se presentan. Y sin debate hemos estado muchas horas y todavía nos quedan muchas por delante para poder terminar con un reglamento, ¿cierto? Por lo tanto, la verdad es que de aquí al 20, quedan 54 días para la elección, para la primera vuelta al menos. Tener claro eso va a ser muy difícil. Creo que incluso para la segunda vuelta es algo muy difícil y me parece injusto con la ciudadanía. Nosotros tenemos esto no es una posición respecto a quién yo creo que va a ser el próximo presidente, porque hoy día sabemos que hay bastante incertidumbre al respecto y sea quien sea, creo que es injusto con la ciudadanía y además que puede tergiversar incluso el plebiscito de salida. El plebiscito de salida, apruebo o rechazo, si además hace cosas como la Constitución, los artículos transitorios de la Constitución que se propone, cambian, por ejemplo, el periodo presidencial y acortan en forma drástica el periodo actual, digamos, en curso en ese momento, podría incluso llegar a gente a decir, oye, aun cuando me guste esta nueva Constitución, yo no estoy de acuerdo con esto. O, al revés, como no me gusta el presidente, voy a votar para que se acorte este periodo, digamos. Entonces, a mí no me parece que corresponda hacerlo así. Me parece que es injusto con la ciudadanía, más que nada.
¿Y podría haber suspicacias también en torno a, dependiendo de cuál sea el resultado de la próxima elección? Digamos que el debate en la convención después de diciembre quede muy marcado por, dependiendo de si el candidato ganador es del gusto o no de una mayoría de los convencionales, si este tema de acortar el mandato tomara fuerza. Yo lamento que eso sea así, porque en el fondo una de las cosas que nosotros tenemos que entender como convencionales constituyentes es que estamos haciendo una carta fundamental que establece los pesos y contrapesos para cuando uno está en el gobierno y para cuando no está en el gobierno, para cuando me gusta el que está al mando y cuando no me gusta para el que está al mando, no específicamente si es que me conviene o no me conviene, porque eso sería muy poco estable en el tiempo. Podrían estarse modificando las constituciones de acuerdo a quién está gobernando, y eso es exactamente lo que no buscan las cartas fundamentales. Por lo tanto, yo esperaría que se estuviera la grandeza y la visión de futuro por parte de todos los convencionales de no tomar este tipo de decisiones pensando en quién o no está en el gobierno. Y además que me gustaría agregar una cosa. Tú sabes que nosotros los convencionales constituyentes tenemos una prohibición de presentarnos a elecciones, pero que se acaba un año después, no me acuerdo si un año después de la aprobación o un año después de que termina el proceso, el funcionamiento de la convención. Y establecer una norma que acorta el periodo o legislativo o presidencial sería además autobeneficiarnos en el sentido de que ya que en esta pasada no podíamos ser candidatos porque por el hecho de estar actualmente ejerciendo el cargo, y tampoco podríamos, por esta prohibición, podría generarse este efecto indeseado de que pudiésemos incluso nosotros mismos presentarnos a una candidatura parlamentaria o alguno de los líderes de cualquiera de los colectivos que hoy día existen, presentarse incluso a la carrera presidencial. Por lo tanto, me parece que es un incentivo perverso en el sentido de que, bueno, podría haber interés, por supuesto, de muchos de los que están ahí en ser parte también de este proceso. Ahora, todo este debate depende de que efectivamente hubiera para ocupar la palabra, la frase que está en la Constitución, una modificación sustancial de la institución de la presidencia. ¿Usted ve probable que exista dentro de la Convención la idea de modificar sustancialmente, no hacerle algunos cambios, sino modificar sustancialmente el sistema político que hoy es encabezado por un presidente de la República? Lo que pasa además es que la definición de sustancial tampoco es cerrada, ¿cierto? Hay alguien que va a interpretar eso, por lo tanto, ¿qué significa sustancial? A mí me parece complejo, pero lo que hemos visto hasta ahora es un ánimo que es bastante refundacional en algunos temas. O sea, hemos escuchado abiertamente políticas que buscan, por ejemplo, en un caso concreto, a mí me toca participar en la Comisión Transitoria de Descentralización, y en algún momento se propuso eliminar la palabra regiones de todo ese articulado por el hecho de que no sabíamos si esa iba a ser la forma que nos íbamos a dar como organización territorial político-administrativa. Entonces, bueno, finalmente quedó regiones o la forma que determine la nueva Constitución. Eso demuestra que que en muchos temas, en casi todos los temas, hay un ánimo bastante refundacional. Eso es muy difícil, ¿cierto? Y eso también es lo que tenemos que tener conciencia. Por mucho que nos guste o nos gustaría cambiar en forma radical algunas cosas, eso toma mucho tiempo y es difícil. Y desde la política pública es complicado instalar de forma tan maximalista algunos temas. Cualquier medida que se tome tiene que ser construida en forma progresiva. Y eso pasa lo mismo con la institución del presidente de la República. Llevamos años, en el fondo, con un tipo de gobierno. Cualquier modificación que tiene que ser más o menos paulatina para que se pueda hacer en forma adecuada. Lo mismo con la descentralización y lo mismo con cualquier cosa que implique cambios sustantivos, sobre todo que tengan que ver con políticas públicas que deben extenderse a lo largo del territorio. Ahora, usted lo decía, esta es una semana muy importante en la votación finalmente del reglamento. Se está terminando la votación del reglamento para luego poder entrar en la segunda quincena de octubre probablemente ya a la elaboración de la Constitución. Y hay varias polémicas. La más importante probablemente tiene que ver con el tema de los 2/3. ¿Cree usted que de los 2/3 está ya totalmente a resguardo que efectivamente eso es lo que se va a aprobar, o podría haber todavía otras opciones? Por ejemplo, desde el Partido Comunista y algunos otros independientes han dicho que ellos pretenden tener un quórum de 3/5, por ejemplo. ¿Ve posible que eso pueda ocurrir?
No, yo creo que no. Yo creo que se va a aprobar y espero que así sea, el quórum de los 2/3. Mañana lo vamos a saber y esperamos que así sea, porque lamentablemente si no vamos a tener que buscar todas las formas para poder recurrir a la Corte Suprema, porque eso es lo que se establece actualmente en la Constitución y nosotros tenemos que someternos a ciertas reglas. Los constituyentes hemos sido elegidos a raíz de un proceso democrático, una reforma constitucional. Muchas veces se dice que nosotros somos producto o del estallido social, algunos dicen somos producto del haberse saltado los torniquetes, otros dicen somos producto del acuerdo por la paz y la nueva constitución, y la verdad es que no, esas son cosas que llevaron a esto. Nosotros somos productos de una reforma constitucional que establece ciertas reglas y nos crea como poder constituyente, no como poder constituyente originario, y tenemos que someternos a esas reglas. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que nosotros no respetamos las reglas que estamos creando para toda la ciudadanía, ¿cierto? Es muy complejo eso, por lo tanto la señal que se da al aprobar o no los 2/3 es muy relevante, y creo que hoy se cuentan con al menos con los votos establecidos anteriormente, en la semana pasada, que se estableció que se iba a votar eso por mayoría, para poder aprobar los 2/3. ¿Y le parece que es correcto que la Convención genere un mecanismo, pensando ahora en el caso de Rojas Vade, ¿no?, que la Convención genere un mecanismo para habilitar la renuncia de convencionales y luego su reemplazo? No me parece. No me parece, porque eso también está establecido en la Constitución y nosotros tenemos bien claro cuáles son las normas que se nos aplican, que son iguales a lo de los parlamentarios, y cuáles no son las normas que se nos aplican. Por lo tanto creo que no podemos hacerlo, por lo mismo que decía anteriormente. Lo que está establecido en la Constitución y que nos rige debe cambiarse de la misma forma que se hizo, es decir, en una reforma constitucional en el Congreso, y nosotros no tenemos las facultades para hacer eso. Claro, pero sí le pueden pedir al Congreso que tramite esa reforma constitucional. ¿Le parecería adecuado que el Congreso tramite una reforma que permita, por ejemplo, que un convencional pueda renunciar si eso es aprobado por la mayoría del Pleno, que es una de las salidas que se ha planteado? Creo que siempre existe la libertad de acción para pedirle eso al Congreso. Ahora, yo no creo que este caso no esté arreglado, sino que sí está arreglado. Dice específicamente que se nos aplica los artículos referentes a los parlamentarios, y esa norma dice específicamente que los parlamentarios que son independientes no se reemplazan. Y esto es muy práctico, porque en el fondo, ¿quién elegiría a la persona? ¿Quién? La lista, pero la lista no existe, la lista o existía, ya no existe, la lista no está formalmente, no existe formalmente, ¿cierto? Entonces, ¿quién decide? ¿Quién reemplaza a Rodrigo Rojas? ¿Lo decide él? Y la alternativa de que sea... Hay una complicación. Sí, la alternativa que se ha planteado es que sea la siguiente persona más votada en la misma lista. Bueno, eso tendría que ser una reforma constitucional, pero es bien complejo, porque ¿por qué los independientes no se reemplazan? Porque incluso los que van en la misma lista de independientes no necesariamente piensan igual, por algo son independientes, ¿cierto? Ahora, tampoco esto se asegura en los partidos, pero ya dentro de personas que militan en un mismo partido hay al menos ciertos parámetros comunes, ciertos puntos comunes que la persona, cuando vota por una persona militante, sabe a qué atenerse en al menos algunos temas fundamentales. Y usted, perdón, para entenderlo correctamente, ¿estaría de acuerdo con que el Congreso tramitara una reforma que permitiera la renuncia de un convencional, pero no su reemplazo en el caso de que sea independiente, como es el caso que estamos viendo? Lo que pasa es que hoy día existen los mecanismos. Claro, pero no está la posibilidad de renunciar. Puede eventualmente por una enfermedad que sea calificada por el Tribunal Constitucional, o por caer en una causal de cesación, pero la posibilidad de que renuncie no existe actualmente. Sí, ese tema en particular no lo he estudiado. Yo creo que siempre puede haber voluntad para legislar respecto de eso. Ahí veremos cuál será la mejor forma y en qué casos. Pero ojalá que tampoco sea algo tan masivo, porque la ciudadanía ha confiado en una persona que conoció, que quiere que lo represente, y que esto cambie por razones, por alguna razón tiene que ser razones de mucho peso, muy de fondo, porque no se pueden repetir las elecciones, porque hay cierta complejidad alrededor de la renuncia. Y esto mismo pasa con los parlamentarios cuando renuncian, que ha sido muy criticado también. Claro, y yo entiendo.
Claro, por lo mismo que en este momento los parlamentarios no pueden renunciar. Lo que pasa es que si los nombran ministros, por ejemplo, caen en cesación porque es un cargo incompatible. Entonces ese es el procedimiento, claro, no es una renuncia. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, el próximo presidente, sea quien sea, nombra a alguien de la convención, ministro, subsecretario, embajador o cualquier cosa, ¿cierto? Y yo creo que no sería conveniente así como tampoco lo considero con respecto de los parlamentarios, que se reemplace a dedo a los convencionales, y menos en caso de los que son independientes. Claro, pero decíamos, la renuncia, usted decía, tiene que ser en casos muy calificados. Parece que precisamente estamos en un caso muy calificado, ¿no? Una persona que fue elegida en base a un engaño a la fe pública, claramente fue así, él mismo ha manifestado su voluntad de alguna manera de dejar el cargo. ¿Sería este un caso calificado para que pudiera hacerse una legislación que permitiera la renuncia de esta persona? Podría ser, Daniel, pero imagínate lo complejo que es, porque si tú me dices no, lo que va a pasar es que lo va a asumir el que viene después de la lista, pero todos esos votos, si se asume que es un caso muy calificado porque fue electo en base a fraude, significa que esos votos que se obtuvieron en base a fraude, ¿por qué van a dar lugar a elegir a otra persona? ¿Cierto? Entonces es complejo. ¿Por qué no va a ser el que hubiese salido si no hubiese salido Rodrigo Rojas, por ejemplo? Y además, ¿qué pasa si esa persona no quiere? Porque ya está en otra situación, porque ya no quiere ser convencional, por lo que sea. Entonces, yo creo que es muy difícil, y por eso yo estimo que no es que el legislador no se haya puesto en el caso de que pase una cosa tan grave como que un independiente tiene que dejar el cargo, sino que yo creo que los mecanismos de reemplazo tienen tal nivel de complejidad que se opta por no reemplazarlo. Claro, no pueden ni renunciar ni reemplazarlo. Ninguna de las dos cosas está prevista en la legislación. Carol Baum, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Noticias de CNN. Buenas tardes. Muchas gracias, que estén bien. Despedimos así esta edición, ya viene Agenda Económica y luego el informativo central.